Recording in progress. Presidenta, llegaron 2 indicaciones y un informe financiero sustitutivo para el proyecto de pensión garantizada universal. ¿Quiere que le dé lectura a las indicaciones, Presidenta? La primera de las indicaciones es al artículo 6º transitorio, que está en la página 146. Y lo reemplaza por el siguiente. El primer reajuste que corresponda por aplicación de lo dispuesto en el artículo 17 se efectuará el 1 de julio del año de publicación de la presente ley en la variación que experimente el índice de precios al consumidor determinado por el Instituto Nacional de Estadísticas en el periodo comprendido entre el mes siguiente de su publicación y el mes de mayo del primer año de vigencia. El segundo reajuste se realizará en febrero del año siguiente a la publicación de la presente ley en la variación que experimente el índice de precios al consumidor determinado por el Instituto Nacional de Estadísticas entre los meses de junio y diciembre del primer año de vigencia de la misma. Los reajustes posteriores se realizarán conforme a lo establecido en el artículo 17. Esa es la primera indicación que corresponde a lo que había comprometido el ministro a hacer llegar. ¿Colegas? Yo creo que está bien resuelto, Presidenta, porque me parece bien que el primer reajuste sea ya en julio del 2022 y el segundo ya en febrero del 2023 y de ahí normalizar en febrero de cada año. Creo que es la fórmula de reajuste que más beneficia a los beneficiarios de PGU. Y en la eventualidad de que eso no ocurra, que el ejercicio siguiente. Léelo, Sole, por favor, el inciso. La indicación número 2 es al artículo 7º transitorio y le agrega un inciso final del siguiente tenor. Sin perjuicio de lo dispuesto en los incisos anteriores, aquellos beneficiarios cuya pensión final garantizada sea inferior a la pensión garantizada universal se asimilarán a los pensionados del inciso primero del artículo 2º transitorio de esta ley y tendrán derecho al bono compensatorio establecido en el inciso 2º si el saldo compensatorio fuere positivo. Senador García. Yo la norma que se está incorporando al 7º transitorio pediría que la expliquen. Yo no logro entenderla, pero no tiene que ver con el reajuste, entiendo yo, que está en el 6º transitorio. Podríamos pedir que se explique, y además hay un tema que hizo presente el Consejo Fiscal Autónomo, ministro o ministros, y no está aquí, y es que los informes financieros no consideran un adecuado estudio sobre la indexación del beneficio versus los escenarios posibles, por ejemplo, el aumento del salario, aumento discrecional de la PGU, y una posibilidad sería indexar esto por 10 años, o sea, puede ser reajuste legal por 10 años, luego reajustarlo a la par con el salario real, y esto está en la línea con lo solicitado a la DIPRES respecto de escenarios y proyecciones. Ministro. Sí, gracias, Presidenta. Bueno, entiendo que la modificación al artículo 6º transitorio ha quedado clara y es lo comprometido. Respecto a la que se acaba de leer, al 7º transitorio, no es otra cosa más que explicitar lo que señalé en la sesión anterior, de poder automatizar, por así decirlo, el pago del bono compensatorio, el pago de la PGU, entre quienes tienen una pensión garantizada inferior a lo que va a ser la PGU, de manera tal de que este bono compensatorio quede explícitamente señalado que va a ser parte de la pensión final y van a tener derecho a él, si es que obviamente tienen un saldo compensatorio positivo. Es una explicitación sobre lo que el mismo artículo establece sobre este bono compensatorio
cuando se da esta diferencia de valor entre la PGU y la pensión garantizada en aquellos casos de quienes optaron por el camino de una pensión o en el marco de lo que es el aporte previsional solidario de una pensión pactada. Entendí la última parte, ministro, perdón, que aquí estamos con harto ruido ambiental. Tenemos protestas por su exposición, ministro. ¿No me escuchó? Presidenta, Camila Valenzuela va a explicitarla para mejor comprensión. Sí, es que tenemos un problema de ruido acá, más que de comprensión. Entonces, el senador Monte va a hacer una precisión y yo les pido que hablen lo más cerca del micrófono posible y vamos a tratar de ver si aquí podemos aumentar el volumen. Senador Monte. Sobre la indicación del artículo 7º transitorio, en primer lugar, esto es automático, ¿no? O sea, lo hacen ustedes, lo hace el servicio, no es la persona la que tiene que decir, mire, tengo este diferencial, corríjamelo. Eso yo creo que es bien importante que opere de hecho. Y lo segundo, la hipótesis que se puede provocar este diferencial no es una sola vez, puede ocurrir en el curso por distintas, dependiendo si es pensión programada, de distintas hipótesis, y esto se aplica a las distintas hipótesis, esa es mi consulta. Sí, vamos a responder las dos. Sí, por su intermedio, Presidenta, el artículo 7º transitorio regula dos situaciones. En el inciso primero se establece que todos los beneficiarios de aporte previsional solidario que hayan accedido a este beneficio con posterioridad al 2019 van a ser asignados, automáticamente por la entidad pagadora de pensión, y por el IPS, con información de la entidad pagadora de pensión, al beneficio que les convenga más, al beneficio que al final, por una pensión proyectada, le otorga una mayor pensión final al beneficiario. Entonces esto es como para decir, ok, al grupo de beneficiarios que les conviene más la PGU, se les va a asignar a la PGU, al grupo de beneficiarios que les conviene más el APS de vejez, van a seguir recibiendo este beneficio. Luego, en su inciso segundo, se refiere explícitamente al caso de los beneficiarios de aporte previsional solidario de vejez que hayan usado parte de su saldo para financiar este aporte previsional solidario por la reforma del 2019, y a este grupo se les entrega el bono compensatorio que ahí está y que el ministro ayer explicó. Entonces, esta indicación lo que hace solamente es decir que a todos los beneficiarios del aporte previsional solidario de vejez que tengan una pensión final garantizada inferior al monto de la pensión garantizada universal van a ser asignados a la pensión garantizada universal de manera automática, y sin perjuicio de lo anterior, quienes tengan derecho al bono compensatorio se les va a pagar el bono compensatorio igualmente. En cualquier momento que esto se produzca, puede ser en 10 años más, por ejemplo, ¿no? Claro, es que el bono compensatorio se produce porque ya estas personas usaron parte de sus fondos propios, de la cuenta de capitalización individual. Otra cosa. Claro, para financiar el aporte previsional solidario. Y esto ya quedó. Entonces, si este para grupo, reponer lo que... ¿Es para reponer? Exacto, para reponer. Perdón, entonces, ¿y cuándo se les repone? Se les repone en cuotas porque mensualmente se les va a entregar un monto adicional a la pensión garantizada universal. Entonces, esta situación, perdón, Presidenta, por su intermedio, es solo para quienes son actualmente beneficiarios del aporte previsional solidario de vejez y que van a ser ahora beneficiarios de la pensión garantizada universal. O sea, ya no van a tener el beneficio de la pensión final garantizada, sino que van a tener el beneficio de la pensión garantizada universal. Y en esos casos, por lo tanto, les corresponde una compensación por el saldo que se hubiese usado de su cuenta para financiar el aporte previsional solidario. Más que compensación, es una devolución. Es una devolución, sí, efectivamente. Y esa devolución, perdón que pregunte, insista en el punto, ¿se hace íntegra una sola vez o se hace por parcialidades? Sí, por su intermedio, Presidenta, se hace la devolución por parcialidades, por pagos mensuales, y que se agotan una vez, se van a extinguir estos pagos una vez que ya se haya devuelto todo el saldo que se utilizó para financiar el aporte previsional solidario, y en caso de que el beneficiario fallezca con anterioridad a la devolución total de este saldo,
el saldo restante va a ser devuelto a su cuenta de capitalización individual y va a financiar ya sea herencias o sobrevivencias. Y este es un cambio que se realizó posterior a la Comisión del Trabajo y Previsión Social del Senado, y fue solicitado este cambio por los senadores para asegurarnos de que a todos finalmente se les devuelva el saldo utilizado. ¿Y se devuelve ese saldo utilizado de una sola vez o también en cuotas? No, siempre en cuotas, Presidenta. No. El saldo no utilizado una vez que fallezca, ese perfecto. remanente se devuelve íntegro de una sola vez. Sí, perdón, Presidenta. Ese remanente se devuelve íntegro de una sola vez. ¿Eso quedó consignado en una norma en particular? Eso es objeto de regulación de normativa y de la Superintendencia de Pensiones. No quedó explícito que va a ser de una sola vez, pero sale que todo el saldo restante se va a devolver a la cuenta de capitalización individual. Vuelvo a preguntar, ¿eso que usted acaba de decir quedó dicho así en la norma? No está, Presidenta, textual en el proyecto de ley, no dice una sola vez. Yo creo que eso tiene que quedar consignado así en la norma. No puede quedar dejado a la voluntad del superintendente. Se podría Sí. agregar, presidente, la indicación de ustedes mismos. Ok, para que lo anotemos para agregarlo. Senador García. Presidenta, yo creo que así se entiende, porque dice que el saldo pasa a ser herencia, pero si dice que se tendrá que hacer en una sola cuota, cuánto mejor. Yo lo que quería pedir al Ejecutivo, porque yo entiendo que el cálculo de este bono compensatorio va a ser a partir del año 2019, o sea, tiene efecto retroactivo, porque es por el uso de los recursos los fondos, claro, son los recursos previsionales que se fueron usando para completar la pensión básica solidaria. Entonces, creo que sería bueno que nos dijeran, y además si nos pudieran mandar algún ejemplo de cómo se va a calcular. Sería muy bueno para nosotros. Muchas gracias. Senador, perdón. Eso va a tener alguna tasa de interés implícita, eso también sería. ¿Ah? O en UF, no sé, no sé si irá a ser en base a UFs. Pepe, es que hay un tema aquí que es que el saldo, el monto de este monto que se ha utilizado se estaría haciendo, según me señala aquí mi asesor Gonzalo, de acuerdo a las normas de renta vitalicia. Ahí me gustaría que quedara claro cómo se hace el cálculo. Pero por eso es bien importante que nos manden un ejemplo de cómo se va a calcular. Yo creo que la superintendencia podría hacerse cargo de esa pregunta, señora presidenta. No sé si Úrsula. Con su intermedio, Presidenta, si me da la palabra. Por supuesto, Úrsula. Sí, como está establecido en el proyecto de ley, este cálculo se haría como una mensualidad calculada con las tasas de rentabilidad de renta vitalicia, y de esta manera se calcula una mensualidad que se entrega al beneficiario, considerando entonces esta tasa de rentabilidad y las probabilidades de sobrevivencia en cada año. Este saldo compensatorio entonces se va descontando por esta mensualidad que se entrega al beneficiario, y como señaló Camila Valenzuela anteriormente, en caso en que el beneficiario fallezca antes de extinguido el saldo, se le entrega el saldo compensatorio a su cuenta, y en caso en que el saldo compensatorio se acabe, entonces se extinguiría el beneficio de bono compensatorio. Si quieren podemos hacer llegar creo que es súper importante que veamos cómo se trata la deuda entera, que es la pregunta que hizo el senador García, ¿ya? Y es importante tenerlo claro, porque yo, perdonen ministros y colegas, pero yo creo que aquí es súper importante tener claridad al detalle de estas cosas, porque cuando queda entregado al regulador, yo al menos tengo mi experiencia respecto de aquello, no voy a entrar en detalle. No es nada personal, don Osvaldo. Presidenta, perdón, si nos pudieran decir también cuántos pensionados están en esa situación.
Se escuchó la pregunta del senador García. ¿Cuántos pensionados están en esa situación? Vale decir, se ha usado su ahorro para el pago del APS y por lo tanto estarían en esta condición. No debiera, o sea, esto acuérdense que es una norma reciente, antes no operaba así. No, pues ya ocurre. Superintendente, ministro, ¿le parece que le podemos dar la palabra al súper? Gracias. Superintendente. Gracias, señora presidenta, por su intermedio. De acuerdo a nuestros cálculos, aproximadamente habrían 295.000 personas, 300.000 personas redondeando que estarían en esta situación. Nosotros calculamos preliminarmente que luego de hacer los cálculos serían asignados automáticamente a la PGU 138.000 personas y a la PS 157.000 personas, mantendrían su situación. Las personas que tendrían esta situación serían un subconjunto de esos 138.000. Estos 138.000 están compuestos por personas que vienen de antes de la ley corta y después de la ley corta. La ley corta de diciembre de 2019 fue la que empezó a usar el concepto de saldo nocional. Por lo tanto, allí es donde hay que aplicar este concepto de bono compensatorio. Le voy a pedir a Úrsula que si tiene la cifra exacta de ese subconjunto lo ve. Respecto al cálculo, señores senadores, se calcula igual con la renta vitalicia inmediata, sin condiciones especiales de cobertura. Eso es lo que dice el proyecto de cambio legal. Y la renta vitalicia inmediata sin condiciones especiales de cobertura ya está normada ampliamente en las leyes y en las normas. Tal como lo dice el senador García, es en unidades de fomento, así está ya definido en la ley y en las normas, por lo tanto la superintendencia no lo puede cambiar y utiliza la tasa de interés implícita promedio de la renta vitalicia de los últimos 6 meses. Eso está puesto también en el proyecto de ley y es tal como se calcula también hoy día los otros beneficios previsionales, o sea, es un equivalente a la superintendencia. Osvaldo, perdone que lo interrumpa. Son, me puedo equivocar, 295.000 personas. 300.000 personas. Conocemos el universo que está afectado por esto, ¿no es cierto? No podríamos buscar... ¿Perdón? Sí. ¿Perdón? Mire, esas 300.000 personas, señora presidenta, son personas que es dudoso si le conviene la PGU o le conviene quedarse tal cual está hoy día, porque la pensión final que tiene una persona está compuesta de 2 elementos. Uno, una pensión que autofinanció con su saldo, más un aporte previsional solidario que le financia el Estado. Ese aporte previsional solidario es de carácter indefinido, o sea, es variable. La persona tiene garantizada una pensión final, pero su saldo autofinanciado, que es un retiro programado, por el tiempo va bajando, por lo tanto va aumentando el aporte previsional solidario. Entonces la PGU parte más arriba, pero como va bajando el retiro programado, en algún momento va a tocar a la pensión final garantizada. Por lo tanto, la persona parte con un mayor beneficio, pero termina después con un menor beneficio. Entonces hay gente que le conviene cambiarse y otra que no. Como es muy compleja esa decisión, lo que nos pidieron los senadores de la Comisión de Trabajo es que ideáramos un mecanismo para asignarlos automáticamente. Ese mecanismo ya está aquí expresado en el proyecto de ley. Y ese diferencial puede ocurrir varias veces, ¿no? Perdón. O sea, puede tener que reevaluar si le conviene o no. ¿Va a tener posibilidad, si cambia, de volver atrás o queda fijo donde la última vez que opta? Mire, se define al principio de la ley la asignación automática. Y luego de aquí, que lo define el IPS, es el que le informa a la persona aquello. Luego la persona tiene un año para eventualmente salir de aquella situación, si es que no la acomodó la decisión. Y eso es todo lo que dice el proyecto de ley. O sea, pero si el dilema se le plantea en 8 o 10 años más, ¿eso ya no es posible? No, ahí ya no sería posible, porque la idea es hacerlo al principio de la ley, ¿no? Eso es así está expresado. Está bien, gracias. Y el bono compensatorio solo se da para los trabajadores, para las personas que se cambian a la PGU y que hicieron uso de su saldo. No le escucho, Osvaldo, perdón, no le logro escuchar. Sí, a ver, ya, ahora el bono compensatorio es para un subconjunto de aquellas personas que están en esta situación y se cambian a la PGU. ¿Por qué? Porque ellos usaron su propio saldo para financiar el beneficio y ahora
hay que devolvérselo. Y esta devolución afecta a un subconjunto, no sé, Úrsula, si tienes el número exacto de personas que estarían afectadas a esto. Sí, es un estimado de 46.000 personas que van a recibir automáticamente la PGU, que van a tener este bono compensatorio. Se estima el valor de este bono entre 5 y 7.000 pesos, dependiendo de la condición del beneficiario. Y son alrededor, como dije, de 46.000 personas. Perdón, vuelvo a preguntar. Ahora son 46.000 personas, 45.000 personas. De los 300.000, ¿ya? Sí, los 300.000 son las personas que tienen APS, pensión final garantizada, mayor a la PGU, y el grupo que se va a asignar a alguna de los dos beneficios, o a la PGU o a la APS, de manera automática por parte del IPS. De ese grupo, aproximadamente la mitad debiera, dado su valor de trayectoria en ambos casos, quedar asignado a la pensión garantizada universal, y de ese subconjunto estimamos que aproximadamente 46.000 personas van a recibir un beneficio de bono compensatorio producto que agotaron parte de su saldo para financiar APS anteriormente. ¿En qué artículo, Osvaldo, está lo que dices tú de la tasa de renta vitalicia que se aplican para la devolución de esta ley? Esto está en el artículo 7º transitorio. ¿Ya? El 7º transitorio. Que habla de que el bono compensatorio considerará una mensualidad fija, expresada en UEF y calculada en base a la diferencia entre el saldo que hubiera quedado en la cuenta individual del pensionado de no haberse financiado el aporte provisional solidario con recursos de dicha cuenta y el saldo efectivo. La mensualidad se calculará como una renta vitalicia inmediata del Decreto Ley 3.500 sin condiciones especiales, y para ese cálculo se utilizará la tasa de interés promedio implícita en las rentas vitalicias de vejez. ¿Ese? Ese es, otorgado en los últimos 6 meses. O sea, está bastante cerrado, señora Presidenta, la forma de cálculo. Así que no dependerá del superintendente de turno. Me preocupa lo siguiente, estábamos mirando la página de la Super, las tasas de renta vitalicia varían entre el 2,8 promedio, 2,8, y las de retiro programado son del 4, sí, y las de retiro programado son de 4 y algo. Así es. ¿Por qué unas y no otras? Porque el beneficio se le va a entregar a la persona en forma perpetua, como una renta vitalicia. Entonces, es la forma que usualmente... Pero son los dineros del trabajador que se ocuparon para pagar una obligación del fisco. No entiendo que les calculemos una rentabilidad menor. No, aquí simplemente es, claro, es todo lo que la persona efectivamente utilizó para autofinanciar la pensión, hay que devolvérsela. Sí, ahora, no está bien, Osvaldo, si eso lo entendemos, pero esa fue una decisión del legislador, ya, con ahorros de los trabajadores, y cuando se la tienes que devolver, la estás castigando en la rentabilidad. ¿Por qué le das la menor y no la mayor? Señora Presidenta, mire, en todos los beneficios que están incorporados, ya sea en el pilar solidario o el decreto de ley 3.500, los cálculos actuariales se hacen en base a una renta vitalicia sin condiciones especiales de cobertura. Por ejemplo, en el sistema de pensiones solidarias actuales, la PBS o los APS se calculan como una renta vitalicia sin condiciones especiales de cobertura. O sea, aquí se está aplicando el mismo modelo, señora Presidenta. Creo que si por su intermedio me parece que doña Mónica Ortiz se me quiere complementar acá, ¿no? Si es que usted lo permite. Mónica. Hola, buenos días. Solamente decir que esta pensión adicional, la idea es pagar un monto fijo de por vida, y por lo tanto, entonces, habría que calcularlo como una renta vitalicia con la tasa de la renta vitalicia. No es que en ningún caso se castiga a la persona por eso, sino que se le da un monto, ¿cierto? Se le asegura un monto fijo de por vida para no tener que recalcular este bono compensatorio todos los años. Esa fue la decisión que se tomó. Muchas gracias. A ver, es una decisión, obviamente, que define el legislador, que es el Ejecutivo en este caso, pero es arbitraria. Y creo que es importante que esto se transparente. No tendría por qué ser esa. Esa es una definición que ha tomado el legislador, pero uno podría decir que debiera, por ejemplo, podríamos decir que se estima
la mejor que resulte o el promedio que resulte entre una y otra. ¿Pero por qué esa? Senador Colom. Pero por lo que yo entiendo, presidente, aquí lo que el legislador está haciendo lo mismo que el otro legislador. Eso es lo que entiendo, digamos. No está innovando en la materia de cómo tratar este tipo de temas. Estamos creando una figura nueva. Sí, sí, pero la referencia a situaciones que se han producido, entiendo que tiene que ver con criterios anteriores adoptados. Eso lo entendía. Yo ahí tengo la duda, por eso estoy haciendo la pregunta, porque no necesariamente estas personas son de renta vitalicia, podrían estar en retiro programado. Lo tengo claro, pero entiendo que hay otras leyes que están referidas a situaciones equivalentes. Lo que han hecho, entendí, es lo mismo que se hizo hace... Para preguntar si esa fuera la lógica, ¿cuáles son esas otras leyes? Señora Presidenta, si me permite, la ley 20.255, para el cálculo más importante, que es el parámetro de las pensiones autofinanciadas, que la PAF utiliza la tasa de renta vitalicia, al igual como se está proponiendo acá. Las pensiones de invalidez, decreto 3.500, también utilizan la tasa implícita de renta vitalicia. Son dos cálculos pero Osvaldo, perdona que haga el punto, pero aquí estamos hablando de devolverle plata al trabajador que es de él, no de cálculos respecto del interés de un beneficio. Comprendo. Ahora, señora Presidenta, esto, tal como dijo Mónica, es una devolución vitalicia para toda la vida de la persona. El retiro programado tiene una característica distinta, que no es vitalicio. El retiro programado dura hasta que los fondos se agotan, y la tasa del retiro programado es enormemente fluctuante. O sea, hoy día está en más de 4%, pero mañana puede estar en 2%. Depende de otros factores que no es bueno, creemos, que el pensionado, que la persona quede sujeto a recálculos anuales que le pueden ir bajando su pensión, que es justamente lo que hemos visto, a las personas le complica, que año tras año con los recálculos del retiro programado le baja su pensión. No es un producto en este sentido propio de la seguridad social, y aquí lo que queremos es darle seguridad a las personas. Por eso no volverle a recalcular la tasa, sino que dejársela fija en un momento del tiempo, para que la pensión sea realmente... No se Osvaldo, más cerca del micrófono, perdona, el senador Montes me pide que por favor lo hagas, porque si no, no se escucha. Bueno, está bien, por allá voy. Dice que el audífono se le quedó en la casa. Le decía que la tasa de retiro programado es fluctuante. La tasa de retiro programado se va calculando y se recalcula cada 3 meses, y a cada persona se le recalcula una vez al año su tasa de retiro programado. Entonces, someterlo a este recálculo, producto de la tasa de retiro programado, le va a introducir necesariamente una fluctuación en su pensión. Así como hoy día está la tasa alta, mañana puede estar baja. Entonces vamos a tener que estar todos los años recalculándose el beneficio de la persona, y eso a la gente, a los pensionados, le provoca inseguridad, y lo que nosotros queremos es darle seguridad. Por eso está planteado de esta manera, con una renta vitalicia, porque las tasas son mucho menos volátiles y queda fija de una vez para siempre. Entonces le damos seguridad a las personas. Además, está bien, Presidenta. Por efecto Claro, práctico, eso... estimados senadores, sí, disculpe. Es muy poca plata. He escuchado atentamente la explicación, yo no la comparto, de verdad. No puede ser que las platas del trabajador, que han servido para financiar una obligación del Estado, que les estamos devolviendo, al final sea la reajustabilidad o la actualización de esa plata sea siempre en perjuicio del trabajador. Perdonen, yo ahí tengo un punto. Es mi pelea histórica, la voy perdiendo siempre, pero bueno, dejo constancia. No sé qué otra cosa tenemos pendiente de esto, porque tenemos ya las indicaciones del Ejecutivo. Y llegó el cuadro del ministro, según el cuadro ya llegó, lo tienen todos. No está en papel, pero está te lo muestro de inmediato. Aquí está, Carlos. Puede haber, presidente, una pequeña discrepancia respecto a las cifras que se entregaron en su momento inicialmente, pero estas son las cifras actualizadas en enero. Estamos revisándolo aquí, ministro, para poder pasar a la votación de la indicación. Gracias, presidente. Y luego nos vamos a los otros temas. El senador Monte que no vaya a cambiar este cuadro, ministro. Lo vamos a adjuntar en la historia de la ley.
que no cuadre, no cambie el cuadro. Muy bien, presidenta. Que como hay dos cifras que no... El informe financiero, perdón, ministro, conteste con este cuadro, ¿no? Sí, presidenta, y también el nuevo. Sí. Ministra Rubilar. Sí, muchas gracias, presidenta. Solamente decirle que ya tengo el dato que me faltaba por si usted lo tuviera bien para poder explicar un poco el aumento de cobertura y de montos del subsidio de los niños y adolescentes con discapacidades. No sé si usted quiere que yo lo explique en este minuto o sí, por favor, otro momento. Por favor, antes de votar sería ideal. Y además así nos da tiempo para que los equipos chequeen las cifras del cuadro con el informe financiero, aquí en Secretaría. Sí. Muchas gracias, presidenta. Efectivamente, y tomando sin lugar a duda la intervención del senador Monte, aprovecho de poder profundizar en la indicación que ingresamos como Ejecutivo por parte del presidente de la República respecto de el aumento de cobertura y de los montos del subsidio de discapacidad mental. Es importante poder poner en contexto de que hoy día nosotros tenemos una ley que nos permite entregar un subsidio de discapacidad mental a los niños, niñas y adolescentes que, por supuesto, requieran de este apoyo. Es un monto que hoy día está en 77.710 pesos, el año pasado en 71.000 y algo. Es un monto que se reajusta por el IPC y que en algún momento efectivamente tenía alguna relación con la pensión básica solidaria de invalidez. No obstante, cuando se separaron los sistemas, la verdad es que el subsidio no sufrió aumentos más que el del IPC, a diferencia de la pensión básica solidaria de invalidez y la pensión básica solidaria general de vejez, porque ellos sí tuvieron aumentos importantes, como usted bien lo sabe, presidente, y los senadores también. En ese mismo contexto, en una conversación en trabajo mancomunado con la Comisión de Trabajo del Honorable Senado, se nos planteó la posibilidad de avanzar en mejoras que permitieran no solamente considerar a las personas con discapacidad mental, sino también a las personas con discapacidad, en este caso niños, niñas, porque estamos hablando de menores de 18 años, que tuvieran discapacidades físicas o sensoriales severas y profundas. Nosotros tenemos diferentes categorías cuando hablamos de discapacidad: la discapacidad física, sensorial auditiva, sensorial visual, mental psíquica, mental intelectual. Y los grados globales de discapacidad, presidenta, por su intermedio, se definen según el nivel de restricciones de participación o limitaciones de las actividades propias de la edad a causa de sus condiciones de salud para las personas. Vamos a definir entonces una persona sin discapacidad entre el 0 y el 4% de esa restricción, una persona con discapacidad leve entre el 5 y el 24%, una persona con discapacidad moderada entre el 25 y el 49%, una persona con discapacidad severa, que vendría siendo los nuevos beneficiarios con esta definición, entre el 50 y el 94%, y una persona con discapacidad profunda entre el 95 y el 100%. Hay un proceso que está normado, reglado, que tiene que ver con la calificación de la discapacidad, la certificación de la discapacidad y la inscripción en el Registro Nacional de Discapacidad para la emisión de su credencial y certificado el día de hoy, procedimiento que obviamente está arreglado en conjunto con el Ministerio de Salud. Es importante, presidenta, decir que no debemos confundir enfermedad con discapacidad, pero también es cierto que ciertas enfermedades pueden producir importantes grados de discapacidad físico-sensorial. A modo de ejemplo, las discapacidades físicas severas pueden ser enfermedades con déficit neuromusculares, amputaciones, enfermedades retales, distintos tipos de cáncer y otros. O las discapacidades sensoriales severas se podrían clasificar asociados a diagnósticos graves de enfermedades que afecten la visión y la audición, por ejemplo, otitis crónica o malformaciones congénitas. Eso para ponerlo como contexto. Hoy en día, presidenta, el subsidio de discapacidad mental que beneficia a niños y niñas menores de 18 años tiene una cobertura del 20% del registro social de hogar. Eso contempla de que estemos entregando el beneficio a 18.410 niños o niñas que están en esta condición. Con el cambio que permite aumentar al 60% del registro social de hogares en discapacidad mental, pero también en discapacidad física severa y profunda y en discapacidad sensorial severa y profunda, vamos a pasar a tener más de 2.114 nuevos beneficiarios por discapacidad mental, 7.309 por discapacidad física severa y profunda
y 1.361 por discapacidad sensorial profunda, dando un total de nuevos beneficiarios de 10.784, obviamente en la estimación de quienes están inscritos hoy en nuestro registro social de hogares al 60% y que cumplirían las condiciones de tener un niño o una niña con discapacidad. Es decir, pasaríamos de 18.410 beneficiarios a 10.784 más. Esto es un aumento de un 60% de cobertura lo que tenemos actualmente y además pasaría el monto de los 77.710 a 92.500, que es la mitad del monto de la pensión garantizada universal. Eso es un aumento de un casi 20% en el monto a transferir, pero más relevante aún es que está anclado al monto de la pensión garantizada universal. ¿Qué significa eso, Presidenta? De que si el día de mañana el nuevo gobierno, como ha manifestado el presidente electo, con la intención de subir la pensión garantizada universal a 250.000, eso significaría que el subsidio de discapacidad aumentaría a la mitad, por lo tanto serían 125.000 pesos y nunca más quedaría desanclado de los esfuerzos que estamos haciendo en materia de seguridad social asociado a las pensiones. Y por último, Presidenta, esto implica que el año 2021 esto tuvo un costo de inversión, no, yo nunca hablo de un gasto, esto es una inversión social, como planteaba bien el senador Monte, de 22.2 millones de dólares, y pasaría a tener un costo durante el año 2022 con el aumento de cobertura, con el aumento de montos, obviamente, del subsidio, de 43.7 millones de dólares, es decir, un aumento del 97% en los recursos que invertiríamos en seguridad social en materia del subsidio. Y por lo tanto, si bien comparto y por supuesto que me llegan las palabras del senador Monte, lo cierto es que este es un aumento sustancial contra lo que teníamos hoy día, que sin duda alguna es muy insuficiente haber tenido solo un subsidio de discapacidad mental para el 20% de nuestro registro. Esto es un aumento sustancial y sin duda alguna creo que debiéramos seguir aumentándolo en la medida que tengamos mayores ingresos y mayores desafíos, obviamente en materia de cuidado, porque también no solamente deberíamos pensar, y esto es parte del debate que se está dando en la constituyente el día de hoy, en efectivamente un subsidio a los niños y adolescentes con algún tipo de discapacidad, sino probablemente también a sus cuidadores, no solamente asociados a personas mayores, sino también a niños con discapacidad. Eso, Presidente, le puedo hacer llegar en unos minutitos más el desglose que les acabo de presentar. ¿Esto será Gracias, automático? ministra. ¿Es automático, ministra? O Sí, sea, lo determina efectivamente. el IPS, las nuevas familias que van a recibir por la ampliación de la base. Efectivamente, esto se hace con un sistema que tiene que ver con la calificación de la discapacidad, que se debe hacer con 3 informes: el biomédico funcional, el informe social y de red y el de valoración de desempeño de la comunidad, que es el IVADEC. Estos son indispensables y todo el resto del proceso ya se puede hacer online, que tiene que ver con la certificación de la discapacidad y la inscripción. Eso, la inscripción en el registro, con nuestro registro está completamente automático y este proceso efectivamente, la idea es hacerlo lo más simple posible, pero los informes que califican la discapacidad son indispensables y hay que hacerlo obviamente con todos los niños. Gracias, ministra. Colegas. Ya, votemos. Yo voy a pedir votación separada del tema del artículo 7. Y votemos primero la indicación, ¿les parece? Yo le estaba pidiendo al ministro, Melero, estábamos chateando por interno, que pudiéramos dejar una definición del tema de afluencia. Me conseguí varias cosas que estaba revisando, se las mandé al ministro. Él me mandó una definición que podría ser perfectible, entonces yo pediría que eso lo dejemos pendiente, si es posible llegar a un acuerdo por certeza jurídica de qué es lo que significa esto, más allá de que el objetivo de la afluencia está puesto en la norma. Votemos entonces la indicación 9 del Ejecutivo. Presidenta, entonces usted somete a votación la indicación número 1 para reemplazar el artículo 6, al que ya se le dio lectura, el artículo 6, no el 7 respecto del cual usted... Artículo 6, que es el que ya Sobre el leímos, reajuste. sobre el reajuste, que es lo que se planteó ayer por la Comisión de Trabajo en nuestra comisión y que el ministro accedió a ver con indicación y que está aquí ya presente. Senador Coloma. A favor. Senador García. Yo lo que pediría es que el senador García y el senador Coloma podamos ver, perdón, y el senador Lagos Beber, podamos ver si integramos sus votos después. Senador Montes. Si los podemos sumar o no después.
Senadora Rincón. A favor. Queda aprobado entonces el reemplazo del artículo 6º transitorio por 3 votos a favor en este momento. Enseguida, el número 2 era el que agregaba un inciso final al artículo 7º transitorio. Senador, en la indicación número 2 agregaba un inciso final al artículo 7º transitorio. Senador Coloma. A favor. Senador García está en este minuto. Senador Montes. Presidenta. Aprobado. Queda aprobado entonces también por la unanimidad de los miembros presentes de la comisión. Presidenta, respecto de las normas de competencia de la comisión, ¿hacemos una votación única? Perdón, Sole. Las demás normas de competencia de la comisión. Yo quiero pedir primero que el Ejecutivo podamos perfeccionar la norma de cómo se enteran el remanente en caso de sobrevida, en caso de muerte del beneficiario, para que sea en un solo pago y que expreso en la norma. Había una redacción propuesta. Voy a buscarla. Un segundo. Y la norma debiera ser... Presidenta. Sí. Y si lo aprobamos todo menos eso y menos la definición de esta cosa, del test, el test que me tiene nervioso, ¿me parece? Y ahí podemos concentrarnos al final en esas dos cosas. Y buscamos una redacción, ya quedaría pendiente entonces el tema del pago del remanente. El pago en un solo plazo. El pago del remanente en caso de muerte y la definición de afluencia. Queda pendiente para una hora más, cuando haya... lo mismo, si todavía vamos a estar seguir en esto. ¿Les parece, gobierno, el Ejecutivo? Sí, Presidenta, vamos a hacer una nueva propuesta de definición de test de afluencia. Exacto. ¿Me parece? A la brevedad. Ahora, el tema que yo estoy planteando, lo segundo, lo podríamos resolver, porque dice que, en el fondo, lo que podríamos hacer es agregar el inciso segundo del 7º transitorio, a continuación de la frase capitalización individual obligatoria del pensionado beneficiario, la frase de una sola vez. Es muy simple. Sí, ustedes pueden hacerlo, Presidenta. Nosotros podemos hacerlo, colegas. En la parte del artículo 7º transitorio, creo que es la página 140. En la 146. 146, donde dice, a continuación de la frase, capitalización individual obligatoria del pensionado beneficiario, agregar la frase de una sola vez. ¿Lo puedes leer, Sole, cómo quedaría ese inciso? En caso de que el fallecimiento del beneficiario sea anterior al agotamiento de dicho saldo, el fisco enterará el equivalente al remanente del saldo compensatorio en la cuenta de capitalización individual obligatoria del pensionado beneficiario de una sola vez. Eso está en la página. No dice de una sola vez. Eso está en la página 149. El Ejecutivo no tiene problema en que lo agreguemos. Así que si le parece a la Comisión... Aprobemos en esos términos. Lo aprobamos en esos términos. Y quedaría pendiente lo de la definición del test de afluencia y el resto de las normas de competencia de la Comisión aprobadas. Y yo pido la votación separada ya de la forma de calcular donde me voy a abstener. ¿Dónde está la forma de calcular? ¿Se acuerdan que decía que era de acuerdo a renta vitalicia? Sí. Eso, yo me abstengo en esa parte. Pido votación separada y me abstengo. Ya. Con su abstención se va a aprobar entonces con una modificación que es la de una sola vez y su abstención respecto de la forma de cálculo respecto de la renta vitalicia. Okay. ¿Les parece? Sí. Ok. Ya. Nos queda pendiente solo la definición de afluencia y la dejamos pendiente que nos haga una propuesta al ministro. Senador Montes. Usted pidió, Presidenta, de que se superpusiera a la cantidad de personas beneficiadas por las distintas modalidades, se superpusiera el informe financiero. Creo que sería muy útil agregarlo al informe descriptivo de eso. Exacto, yo le pedí al equipo de la Secretaría que revisara porque no me cuadra el informe financiero con el cuadro que nos mandó el ministro. Entonces eso hay que chequearlo a efecto de que quede clara que quede coordinado. ¿Les parece? Ministro, ahí vamos a hacer un esfuerzo. Yo sé que no es fácil, pero creo que es importante. Entonces le vamos a pedir a la Secretaría que nos haga el informe y lo vemos con los equipos del Ministerio. Muchas gracias, Presidente.
Nosotros le vamos a entregar la diferencia, la inconsistencia que encontramos nosotros y se la mandamos al ministerio para que él la pueda consolidar. Es consistencia y también gráficamente que lo relacionen con el otro gráfico. Exactamente. Que sea coherente. Que armonice la información. Sí, de hecho en PGU el informe financiero habla de 2.140.000 y el cuadro que nos manda el ministro habla de 2.158.278, o sea, tenemos 18.278 de diferencia. Entonces, vamos solo en esa, hay que ver el resto. ¿Ya? Ok. Gracias. Pasamos entonces a... son las 12:30, 12:35, hacemos 10 minutos de... No, danos 10 minutos. Ya, él taparía, entonces puede salir. 5 minutos, por favor. 5 minutos, ya, por favor.